de la cama, se puede caer de su propia altura porque se tropieza, se puede ir para adelante o se puede ir para atrás, se puede caer de la silla de comer, ¿no? Hay unas famosas sillas de comer que tienen aquí. Puede caer de la mesa. Hay mamás que lo dejan en la mesa, niños. Se puede caer de las escaleras, puede caerse de los tragaluces, puede caerse del primer piso, del segundo piso, hasta el séptimo piso de nuestro paciente. Hay varios casos de niños que se caen sobre todo de los departamentos, ahora que se vive mucho en departamentos, cuando no le ponen la reja al balcón, se caen y se caen, así le esté cuidando la abuelita, la hermana mayor, no importa quién esté cuidando. Se caen. Se van a caer si ese balcón está abierto y no tiene rejas. Y generalmente mueren, y si sobreviven con secuelas severas. No, pero hay que prevenir, ¿no? Hay que prevenir. Entonces, esta es la definición de traumatismo encefalocraneano. Es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque produce muchas secuelas. Y esto es discapacitante para pacientes que pueden estar en edad de trabajar. Entonces, tiene que haber la alteración de una función. Si viene el niño que se ha tropezado solo y se ha caído hacia adelante, entonces preguntamos si ha vomitado. Primero preguntamos si se ha desmayado. ¿Ha perdido la conciencia? Primero. La segunda pregunta es, ¿ha vomitado? La siguiente pregunta es, ¿ha convulsionado? Después, ¿ha sangrado? ¿Ya? Pero la primera de todas es de qué altura se ha caído. Ahí ya tú vas viendo qué gravedad. Ahora, un traumatismo encefalocraneano se acompaña de los síntomas que producen el aumento de la presión intracraneal por el edema cerebral. Ahora, un traumatismo encefalocraneano tenemos que entender que es algo que va avanzando con las horas. Si yo lo veo despierto a los 5 minutos del traumatismo encefalocraneano, no quiere decir que lo voy a ver despierto a las 2 horas. Entonces hay padres que llegan con el niño que se cayó de las escaleras, atiéndalo rápido. ¿Se cayó de dónde? De las escaleras. ¿Cuántas gradas? ¿Cuántas gradas? Es una buena pregunta. 20 gradas. Ya. Atiéndalo rápido que ya me tengo que ir a recoger a mi otro hijo. No, se queda para observarlo 4 horas. No, se queda en la emergencia. Se queda en la emergencia. Se tiene que quedar con el familiar. No se queda hospitalizado todavía porque si no perdió la conciencia, si no ha vomitado, si no ha convulsionado, si no tiene una herida, no lo vas a internar. Lo tienes que observar. Si se cayó de la cama, si es un lactante, también lo tienes que observar. ¿Ya? Entonces, la observación mínima para un paciente pediátrico es 4 horas. Me tengo que ir rápido. Firmará su alta voluntaria, ¿no? O paciente... Ustedes en la historia pueden escribir muchas cosas para defenderse. Incluso se pueden escribir en la historia familiar agresivo. O familiar no colabora con el interrogatorio. Ustedes, para salvarse, escriban todo lo que quieran. El paciente nunca se va a enterar. Ustedes lo tienen escrito, porque él no revisa la historia clínica hasta que la piden. Y si tú estás escribiendo lo que tú has evidenciado, eso te va a ayudar. Paciente se torna agresivo, familiar se torna agresivo. Yo lo apunto, pues. No vas a poner, pues, paciente buena gente, ¿no? No es decir que hace problemas en son malos. Entonces tenemos un fenómeno evolutivo. Si yo hago una tomografía a los 15 minutos de la caída, ¿ya con eso me quedo confiado que no hay nada y le doy de alta? No, la tomografía debe tener más de 1 hora y si tiene 2 horas, mejor. Ahora estoy hablando de un paciente que llega despierto. Si el paciente llega en coma,
inmediatamente lo llevo a la tomografía. No sabes. Si un paciente llega, a todos los pacientes que tienen traumatismo cefalocraniano le vamos a pedir una tomografía. No. Si el paciente no tiene ningún síntoma de alarma y han pasado 4 horas y tampoco lo presenta y tolera la vía oral, ¿le pide una tomografía? Difícil. Claro, ahora, ¿qué de malo tienen las tomografías? El familiar le puede decir, doctor, pero a usted no le cuesta. ¿Y radiación? La radiación, pues. Una tomografía cerebral o una tomografía de columna son como 200 placas de tórax. ¿Ya? Son como 200 rayos X de tórax. El niño se pasa todo el control de una empresa chica en 15 minutos. O sea, 200 radiografías de tórax se las hace en 15 minutos. Sí es necesario hacer cuando el paciente tiene una alteración de la escala de Glasgow. Pero si el paciente está despierto y lo hemos observado el tiempo y ha tolerado los líquidos o la alimentación, no le pido una tomografía. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el mayor riesgo de un exceso de radiación en un niño pequeño? De crecimiento. Ya, eso es algo. Ahora, la mayoría de lo que los médicos usamos, que es relativamente cierto, es que predispone a las enfermedades oncológicas en niños. Pero lo que es más frecuente es la infertilidad. ¿Ya? Una vez llegó un señor con como 30 placas de tomografía de su hija, que tenía un problema en la columna, y me exigía otra tomografía. Y la última tenía una semana. Le digo, ya sabemos que tiene ese diagnóstico, ¿para qué le vamos a hacer otra tomografía? No, que... Y hay personas que son agresivas, ¿no? Y cuando yo le expliqué lo del cáncer y la infertilidad, ni más me pidió una tomografía. Nadie le había explicado. Sí, pero nadie le había explicado, ¿no? Ahora, si un paciente entra a la emergencia vomitando, ¿le pides tomografía? Sí, claro. ¿Tiene un síntoma? Sí, claro. ¿Por qué no? Un paciente entra con alteración del estado de conciencia, le pides una tomografía. Entonces la tomografía no se puede hacer tan pronto, a menos que el paciente ya llegue mal. Por lo menos tiene que pasar 1 hora o 2 horas para saber el daño exacto que va a tener en la tomografía. Si llega mal y le pido una tomografía a los 15 minutos, sale un daño, yo le tengo que pedir otra tomografía a las 2 horas para ver cómo avanzó ese daño, porque con esa tomografía de los 15 minutos yo no voy a entrar a una sala de operaciones. De repente con la tomografía de 2 horas tiene más daño y yo tengo que hacer otras cosas en la cirugía. ¿Ya? Entonces hay accidentes de tránsito que son cosas graves, las caídas. Es más frecuente en hombres, los traumatismos cefalocranianos. Y aquí tenemos la escala de coma de Glasgow. Tenemos lo que es apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. El Glasgow 0, 1 y 2 no existe, ¿no? 3. Empieza de Mínimo 3. 3. Entonces tenemos ninguna, no apertura 1, apertura al dolor 2, apertura al llamado 3 y apertura a los ojos espontáneamente 4. Respuesta verbal ninguna 1, realiza sonidos incomprensibles 2, palabras inapropiadas, o sea, no están en el contexto de lo que está mencionando 3, está confuso 4 y está orientado 5. Y la respuesta motora, ninguna respuesta motora 1, extensión al dolor 2, flexión al dolor 3, retira, cuando tú le causas dolor, el paciente retira tu mano, o sea, te intenta sacar la mano, es 4, localiza el dolor, donde tú le causas el dolor, se toca, es 6, y obedece órdenes, localiza el dolor es 5 y obedece órdenes es 6. En casos pediátricos, lo que es respuesta verbal se
cambia por irritabilidad. ¿Ya? Irritabilidad. Conforme un paciente esté más o menos irritable, va puntuándose eso. Entonces aquí tenemos una gráfica, como ya les he mencionado. Generalmente los pacientes que llegan a las emergencias con Glasgow 3 o 4 ya no son tributarios de cirugías. Generalmente. Entonces tenemos un traumatismo encefalocraneano mínimo, que cuando el paciente está en Glasgow 15 no ha perdido la conciencia y tampoco ha perdido la memoria de lo que ha ocurrido. Un TEC leve, Glasgow 14 o 15, con pérdida de la conciencia menor de 5 minutos, o un déficit focal también transitorio menor de 5 minutos. Un TEC moderado, Glasgow 9 a 13, o pérdida de conciencia mayor de 5 minutos, o un déficit neurológico focal, por decir hemiparesia, o trastornos del lenguaje, afasia, por ejemplo. En estos casos, ¿le pedimos una tomografía a todos? No. En TEC moderado. No. Sí. ¿Sí? O sea, Glasgow por debajo de 13 a 9 le pedimos tomografía a todos los pacientes. ¿Ya? En TEC mínimo no pedimos tomografía, lo observamos solamente. En TEC leve lo observamos por 4 horas con la posibilidad de hacer una tomografía. Posibilidad. Tendría que bajar el Glasgow. O tendría que estar vomitando persistentemente o presentar un síntomas neurológico. Si un paciente ya llega con una clasificación de un TEC moderado, ¿lo llevas inmediatamente a tomografía? Sí. Ahora, aquí hay un concepto que sí sería bueno que memoricen. Pacientes con un TEC severo, con Glasgow menor o igual a 8, son los pacientes que necesitan el sensor de presión intracraneal. Intubación. Son pacientes que necesitan intubación, necesitan estar en una unidad de cuidado intensivo y necesitan el sensor de presión intracraneal. En grave o severo, ¿no? Cualquiera de las formas se puede decir. Hay otras clasificaciones como TEC abierto o TEC cerrado, que depende de que el cráneo o el cerebro esté expuesto. Ahora, tenemos una clasificación que no es importante que la copien ni que la memoricen de marcha para las tomografías. Entonces, tenemos esta que es una masa no evacuada, que puede ser hasta un 13% de los pacientes, una hemorragia, como vemos aquí, más de 25%, más de 25 centímetros cúbicos no evacuada, tiene que ir a cirugía, ¿ya? Este paciente tiene una incidencia de hipertensión endocranial con esa tomografía hasta un 84%. O sea, una incidencia alta de hipertensión endocranial. Los pacientes que tienen posoperados con una masa evacuada pueden tener hasta un 65% de hipertensión endocranial. Son pacientes que van a ir a UCI, ya están operados y deben tener un sensor de presión intracraneal. Una lesión difusa, una edema unilateral, mire, no está tan claro, pero hay un concepto de tomografía que es la línea media, la desviación de la línea media. Hasta la línea media debe ser central, ¿no? Cuando tenemos desviaciones de línea media hasta 5 milímetros, es una hipertensión moderada, y si pasa los 10 milímetros es una hipertensión severa. Entonces aquí vemos que hay un poco de desviación de la línea media. ¿Qué otra cosa vemos con relación a los ventrículos? Mira, aquí se ve una parte y aquí no se ve. Aquí se ve un poquito más y aquí no se ve. Claro, hay un borramiento de los ventrículos laterales. En este caso, ¿sería el derecho o el izquierdo? A ver, ¿quiénes votan por derecho? Levanten la mano.
izquierdo. En tomografía y en resonancia es igual. En tomografía y en resonancia es igual. Este lado es derecho y este lado es izquierdo. En tomografía y en resonancia es igual, ¿ya? Entonces tenemos un borramiento de los ventrículos laterales izquierdos, tenemos una desviación de la línea media, vamos a ponerle 1 centímetro, y tenemos un edema hemisférico frontoparieto-occipital. ¿Ese paciente qué cirugía necesita? Una craniectomía descompresiva. Este paciente necesita una evacuación del hematoma. Este paciente ya está operado, pero hay que seguir monitorizando la PIC. Este paciente con un edema unilateral, en este caso izquierdo, con desviación de la línea media mayor de 5 milímetros, con borramiento de surco, se beneficiaría de una craniectomía descompresiva. Este paciente, por ser el lado izquierdo, puede quedar en estado vegetativo persistente. Sí. Un alto riesgo de quedar en estado vegetativo persistente. Tenemos un edema bilateral, tiene un 63% de hipertensión endocranial, también debe tener su sensor de PIC. Tenemos un paciente con lesiones pequeñas, aquí un hematoma pequeño en los ganglios basales, que no desvía la línea media. Todavía vemos aquí, ven el parénquima, ¿no? Y ven un espacio negro, eso es líquido cefalorraquídeo, o sea, hay espacio. No tiene, este hematoma no tiene presionado el cerebro contra el cráneo, porque aquí hay espacio que se evidencia en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el paciente no necesita ni PIC, no necesita cirugía tampoco. De repente podría pasar momentáneamente a una unidad de cuidados intermedios. Y una tomografía normal. Entonces, un TEC grave, Glasgow menor de 8, después de la resucitación cardiopulmonar. Cuando el paciente llega con un traumatismo encefalocraniano en Glasgow 8 o menos a emergencia, ¿cuál es el primer especialista que se le tiene que acercar? ¿El neurocirujano? Yo no le voy a abrir la cabeza así. El emergenciólogo. Ha pasado de que llegan pacientes con Glasgow menor de 8 y el emergenciólogo me dice a mí, atiéndelo. ¿Qué? Pero este necesita que lo reanimes, le digo. Necesita que le pongas una vía, necesita que veas la vía aérea, necesita que tiene menor de 8, necesita que lo intubes y después yo voy a ver si sobrevive, lo opero, ¿no? Pero, o sea, es ilógico que un emergenciólogo le diga a un neurocirujano con Glasgow menor de 8, atiéndelo tú. Yo lo podría intubar, pero solo más que eso no voy a hacer. Tiene que ser el equipo de emergencias. Y hay varios tipos de lesiones, ¿no? Fracturas, contusiones, laceraciones, todos cerebrales, ¿eh? Fractura de cráneo, contusiones cerebrales, laceración de las meninges, hematoma estadurales, epidural o subdurales, contusiones cerebromáticas, hematomas intracerebrales, hemorragias subaracnoideas. La hemorragia subaracnoidea más frecuente es la que se produce por el traumatismo encefalocraniano. Entonces, una pregunta puede ser, ¿en qué patología encuentras hemorragia subaracnoidea con más frecuencia? Algunos van a colocar aneurismas rotos. El aneurisma roto produce hemorragia subaracnoidea, pero es otro tipo de hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué es más frecuente, el traumatismo encefalocraniano o el aneurisma roto? Traumatismo. Entonces, más frecuente es hemorragia intraventricular, daño axonal difuso. Daño axonal difuso, el paciente está en coma, tú le haces la tomografía y se ve normal. No hay ninguna lesión, pero el paciente no responde. Esas lesiones recién se van a evidenciar en la resonancia. En la tomografía no se ve. Es un cerebro normal íntegro y el paciente está en coma. Y tenemos esto de aquí, es la lesión primaria, lo que se produce en el momento del impacto, en el lugar del accidente. Las lesiones primarias son irreversibles.
Las lesiones primarias son irreversibles, son lo que se produce en el momento del accidente, de la caída, y van a depender de la fuerza del golpe. Van a ser directamente proporcionales a la fuerza del golpe. Pero tenemos lesiones secundarias también. Las lesiones secundarias son las que se continúan consecuencia de las lesiones primarias. Un paciente que tiene una fractura con hundimiento va a tener mayor edema cerebral, que se va a aumentar con las horas. Va a haber isquemia. El paciente puede haber caído del quinto piso y hace un paro respiratorio, consecuencia de lo cual hace hipoxemia y hace isquemia cerebral. Y todas las lesiones que van ocurriendo después del golpe, ¿no? En el hospital del Seguro Social en Rebagliati se hizo un estudio de cuáles eran los pacientes que más, qué pronóstico tenían los pacientes que se hacían descompresiones, craniotomías descompresivas. Y la única conclusión que hubo es que los pacientes que llegaban más graves se hacían más pronto y morían más pronto. Entonces, o sea, depende de qué, del daño que el paciente, con el daño con el cual el paciente llega a la emergencia. No depende ni del médico, ni del anestesiólogo, ni del emergenciólogo, ni del cirujano, sino depende con qué tan grave llega a la emergencia. Aquí vemos una bala que está de moda. Tenemos fracturas. También puede entrar aire, mira, neumoencéfalo. El aire en la tomografía se ve de color negro. Tenemos hematomas epidurales y hematomas subdurales. Lo que son en forma de luna es subdural y los epidurales son los que son cóncavos. Bueno, el paciente que pasa UCI es que tiene grado de 8 o menos. Con grado de 8, ¿qué hacemos? Pasa UCI, ¿qué más hacemos? Lo entubamos, ¿qué más? Le colocamos el sensor, ¿no? Si es que hubiera, se le coloca un sensor. ¿Cuáles son los componentes de la bóveda craneal? La masa encefálica. El líquido cefalorraquídeo, la masa encefálica y la sangre que va circulando, ¿no? En un traumatismo encefalocraniano todo se puede dañar. ¿Y la doctrina de Monroe y Kelly qué decía? Esos tres componentes deben mantener un volumen constante para que no hubiera una hipertensión endocranial. Cualquier alteración de eso va a causar hipertensión endocranial. ¿Y existe la hipotensión endocranial? Podría haber. Sí hay. Pero son casos raros de pacientes que tienen válvulas. Cuando hay hidrocefalia, colocamos sistemas de drenaje ventriculoperitoneales. Y cuando drena mucho, hay el síndrome de hipotensión endocranial. Pero son casos raros que ya no vienen a esta clase. Y esto lo estamos viendo nuevamente, que ya lo saben. Y la PIC de 10 a 15, de 15 a 25, hipertensión leve, moderada 25 a 40 y mayor de 40. Entonces la hipertensión endocranial ya lo sabemos. Conforme más alta, la probabilidad de morbimortalidad es mayor, ¿no? Aquí vemos los sensores intraparenquimales e intraventriculares. Creo que es el cerebral que hablamos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de un paciente con TEC? Es tratar la injuria secundaria y así disminuir la mortalidad y el grado de discapacidad. Pero ¿de qué va a depender cómo va el paciente a futuro? ¿De qué tan grave llegó? Entonces miren, aquí, ¿esto qué hematoma es?
¿En qué? Ya, es un hematoma epidural, pero ya saben, ya podrían decir en qué localización está. Sí, Frontal. frontal derecho. Frontal derecho, ¿no? ¿Y esto va a cirugía, sí o no? Sí, inmediatamente. Esto es epidural también. Lo que quiero que graben es la forma, ¿ya? Después la pulmonar. ¿Esto es un hematoma epidural? ¿Cuál es? Sí. ¿Pero en qué localización está? Occipital. No, nada. Jala. Ya, infratentorial. Ya. Es un hematoma epidural de la fosa posterior o infratentorial. ¿Se dan cuenta? Este es el cerebelo, acá es el tronco encefálico. Entonces no se olviden de la forma del hematoma epidural, ¿ya? Tiene edema, creo, también alrededor. Sí, y miren, aquí está el cráneo y esto que está fuera del cráneo es un hematoma, un cefalohematoma que está en el cuero cabelludo. Miren, Mira cómo llegó. acá un cefalohematoma fuera del cráneo, ¿ya? Eso también se ve en la tomografía. Desplazó la línea media. Uy, sí. Sí, desplazan. Estas son cirugías. El paciente sin prequirúrgico nomás lo puede llevar a sala de operaciones. Si la sala de operaciones está libre, ¿no? Entonces, al ser epidural, esto está comprimiendo el cerebro, ¿no? Por encima de la dura madre. Tú solamente abres el hueso y ya te encuentras con el hematoma epidural. Así de rápido y de fácil. Abres el hueso y ya está el hematoma epidural ahí. No tienes que abrir la dura madre, nada. Abres el hueso y ya está, porque es epidural, está sobre la dura madre. El hematoma subdural, miren la forma, ¿no? No. ¿Cómo se llama ese tipo de luna? No sé. Semiluna. Semiluna, ¿no? Semiluna. Hematomas subdurales. Ahora, los hematomas subdurales pueden ser crónicos también. Este hematoma subdural tiene un componente agudo, un componente subagudo y un componente crónico. Los hematomas epidurales son más frecuentes en las personas jóvenes, varones jóvenes que, por ejemplo, en una moto y se golpeó la cabeza al chocar. Tiene que ser un impacto fuerte para romper ¿qué arteria? La arteria meningia media. ¿Ya? El hematoma epidural es la ruptura de la arteria meningia media. ¿Ya? La arteria meningia media está en esta zona, frontotemporal. Y el hematoma subdural se produce por la ruptura de ¿qué? ¿De una arteria? No. Una vena. De las venas puentes. De las venas puentes que hay entre el cerebro y la dura madre. El hematoma subdural está debajo de la dura madre. No, hay venas puentes ahí. Y es más frecuente en personas ancianas. ¿Por qué? Porque el cerebro se ha ido atrofiando y ha dejado más espacio y las venas puentes más estiradas. Más estiradas. Entonces, el hematoma epidural, ¿qué arteria se ha roto? Y en el hematoma subdural, venas puentes. Venas que son puentes. Y miren, y estas son las contusiones hemorrágicas cerebrales. Cuando te dicen tu paciente en la tomografía contusiones hemorrágicas, es esto. Dentro del cerebro hay hemorragias. Esto no es epidural ni subdural, son contusiones hemorrágicas. Este paciente, por ejemplo, se ha frontalizado, ¿no? Mira. En la frente generalmente. ¿Y esto qué cosa es? ¿Subdural o epidural? Epidural. Epidural. Y también existe la hemorragia subaracnoidea en el traumatismo encefalocraneano, ¿no? Vamos a ver si por aquí vemos algún ejemplo de hemorragia subaracnoidea. Ya. Miren aquí, ven un poquito de sangre acá. Sí. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Se ve en los surcos. Se puede ver, este es un ejemplo. No se ve así, ¿ves? Dentro del parénquima, sino se ve en los surcos. Acá, mira, aquí también hay sangre, ¿ves? En la cisura interhemisférica aquí hay sangre. También es subaracnoidea.
Acá también. Aquí, miren. Esa es la hemorragia más frecuente del traumatismo encefalocraniano. La hemorragia subaracnoidea. Bueno, y hay varias maneras de ir tratando el TEP grave, ¿no? Como hemos conversado, la sedación, la intubación, la relajación, el manitol, las soluciones hipertónicas, la cabeza en una posición. No hay medicamento que sea neuroprotector en sí, ¿no? Se está en estudios, pero no hay. Esto es la presión arterial media o tensión arterial media. La presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos la PIB. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doc, en el caso de los sangrados, como por ejemplo hemorragia subaracnoidea, ¿cómo sería el tratamiento que se daría para ese caso? En traumatismo encefalocraniano. Es más que de lo que tú ves en la tomografía, el tratamiento va a depender de cómo está el estado neurológico del paciente. O sea, si está menos de 8 o más de 8. Menos de 8, el paciente va a intubación, va a colocar un sensor de presión intracraneal, va a sedación. ¿Tratomía también sería? ¿O? No, porque va a depender si es una masa evacuable, ¿no? Como vimos en la escala de Marshall. Una masa evacuable, tú haces con los criterios que hemos hablado de una cirugía segura, haces tu apertura craneal y sacas la masa evacuable. Si hay un edema cerebral hemisférico, ¿qué hemos dicho que se hace? La craniectomía descompresiva. Pero todo va a depender de cómo está el estado neurológico y también cómo va la tomografía. Entonces vamos a tener un receso de 5 minutos para el siguiente tema. Gracias. A mí me han dicho que puedo dictar hasta la 1. ¿Ah? Ah, ya, entonces, acá mismo, ¿no? Ah, ya. De largo. Pero hasta la 1, pues, ¿no? Hasta la 1, y de 1 a 2. Para los que no van a salir como para relajarnos, vamos a ver un TEC grave. Miren esta tomografía de un paciente de 11 años. 11 años. La historia es de un accidente de tránsito. El paciente iba en el asiento posterior del auto, estaba manejando
y en un choque sin cinturón sale por la ventana. Entonces, en esa tomografía, ¿este lado cuál es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Y el de aquí? Izquierdo. Hay una lipodencia, creo. ¿Qué hemisferio está dañado? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El izquierdo. Aquí hay una fractura craneal, miren. Estos puntos blancos son fragmentos del cráneo Ah, sí. que se han metido dentro del cerebro. Hay isquemia, ¿no? Porque está hipodencia. Claro, está hipodenso, incluso hay puntitos de hemorragias cerebrales, ¿ya? Sí. La línea media no está mayormente desplazada, pero hay un daño severo en esta zona, parietal, ¿ya? Parietal izquierdo. ¿La derecha no tuviste un poquito? O La derecha, en esta imagen, por ejemplo. como ha salido disparado de la ventana, por la ventana, no tiene mayor daño, pero el izquierdo es el más dañado. Otra. Ya, así llegó el paciente, miren, con un corte de más de 15 centímetros en la parte posterior. Y esto fue una disrupción cráneoencefálica. Esto es cerebro. Esto es el color del cerebro. El paciente llegó en coma. Y no solamente tenía esa herida atrás, sino también tenía adelante. Ah, sí. Esa sí tendría como 30 centímetros más o menos. Es recuperable. Mira qué pregunta estás haciendo. Sí, porque. Entonces, bueno, procedimos a entrar en sala de operaciones. Entonces, en sala de operaciones hay que tener mucho cuidado cuando uno es entrando las primeras veces, no tocar sitios que sean estériles, ¿no? Equipos, instrumental, personal que ya está vestido con ropa estéril. Si uno está nuevo en una sala de operaciones, lo mejor es, si va a observar solamente, es pararse en un sitio un poco retirado, ¿no? Y cuando le pidan que se acerque, se acerca. Entonces estuvimos en sala de operaciones un domingo. Aquí estamos lavando. Ya se imaginan lleno de tierra que estaba toda la cabeza, ¿no? Y tenemos esta herida frontal aquí y esta herida parietal acá. Estamos primero lavando todo lo que estaba de tierra en la cabeza. Ya. No está tan nítida, pero ya el hueso, ¿se acuerdan que estaba en pedazos, en fragmentos, ¿no? Entonces estos son los fragmentos del hueso, ¿ven? Y vemos que la dura madre está abierta y esta parte del cerebro era la parte que se estaba saliendo por la herida. Y en esta zona había un sangrado importante. Se había roto una arteria superficial, ¿ya? Entonces lo que hemos realizado es sacar los huesos y con un microscopio hemos suturado la arteria que estaba sangrando. O sea, el paciente ya tenía un daño cerebral, pero no queríamos que ese daño se aumente, consecuencia de una lesión secundaria de no reparar la arteria, ¿ya? Entonces hemos hecho la limpieza, como lo han visto, hemos sacado las esquirlas de hueso, ¿no? Los fragmentos de hueso, y hemos reparado una arteria, y hemos obviamente sacado la parte del cerebro que estaba dañada. Y esto se hizo solo una craniectomía descompresiva, porque ya no tuvimos que sacar plaqueta porque todo estaba fragmentado. Y lo hemos cerrado, ¿ve? Así ha quedado con el parche sintético de dura madre. Porque la dura madre también estaba cortada. Aquí era la zona donde estaba el mayor daño y la arteria que sangraba estaba en esta zona. Así terminó la cirugía con un drenaje.
El corte iba por aquí hasta la parte posterior de su drenaje. Miren cómo solito se hizo la craniotomía descompresiva, ¿no? No hay hueso acá. Esa es una tomografía postoperatoria. Es que todo era fragmentos. De ahí tuvimos que hacerle una cranioplastía. Se le hace una plaqueta de diferentes materiales, ¿no? Y le hicimos una de acrílico. Una plaqueta de acrílico, no es cara. Y así fue el paciente. Miren cómo el cerebro se salía, ¿no? La craniotomía descompresiva justamente sirve para eso, para que el cerebro no se dañe o el paciente no llegue a un enclavamiento o una herniación por la presión, sino se libera la presión y el cerebro inflamado, edematizado, dañado, con hemorragias, sobresale. Porque esto debería estar por acá. Tiene más de 3 centímetros que sobresale el cerebro. Y aquí empezamos a ver a unos días que se empezó a necrosar la herida. Como eso no son cortes con bisturí, sino que se habrá dado como alguna parte de la pista, es como que si se... Son laceraciones, pero por arrastre. Entonces los bordes se empiezan a necrosar. Tiene que estar con antibióticos, está en UCI, está intubado. ¿Ven cómo se empezó a necrosar? Y ahí ya está sentado, mira, date cuenta. Bueno, sobrevivió, sobrevivió al accidente y a la... Mira. Después ya le dijimos a la mamá que se quedó con hemorragia. Esa fue la consecuencia de todo. Que fue mejorando en mi parecia, hizo bastante terapia, felizmente vivía frente al mar, por el sur, por Asia. Y nadaba. La natación también ayuda a la rehabilitación. ¿Ya? Y bueno, yo le sugerí que se deje crecer el cabello y se peine por este lado, ¿no? Que lo tape. Ahí está sin plaqueta, te das cuenta cómo se hunde, ¿no? Cómo se hunde. Es otro paciente. Pero ven cómo un caso puede recuperarse, ¿no? Si se dan cuenta, se había dañado el área parietal, tenía riesgo de hemiparesia, pero no tenía más riesgo de lesiones sensitivas y visuales que motoras, pero sí llegó a mantener una hemiparesia, pero que sí le permitía caminar. Bueno. Sí, le el corte. Bueno, no sé a qué equipo de fútbol son ustedes, pero el paciente me mandó eso. Él es su hermano que también estuvo en el accidente, pero él no salió por la ventana. Bueno, eso es un caso, ¿no? O sea que sí se puede hacer algo.
Entonces, ¿el aneurisma es una dilatación de la arteria o de la vena? El más conocido que